Eh, Ahora yo les voy a mandar, vamos a hacer un autoexamen con nota, con nota. No vamos a hacer como la última vez que tuvimos más tiempo, va a ser acotado. En vez de tener clase, vamos a hacer el autoexamen, todos juntos. Entonces va a tener un carácter, eso va a ser escrito, pero con los libros abiertos o con los documentos que tengan abiertos. Les va a dar a ustedes la posibilidad de buscar, informar y responder lo que corresponde para que yo los pueda evaluar. Y de acuerdo a eso, va a haber temas que a lo mejor necesitan repaso o no, pero la idea es que antes de fin de año pueda yo hacer un examen con cada uno de ustedes en forma virtual, uno por uno, para hablar de todos los temas que vimos en el año. Por eso yo les pido que no se queden, que sigan estudiando, que traten de seguir aprendiendo, que tengan la posibilidad de leer, de releer y de sacarle provecho al año, que a pesar de que no fue el mejor, es un año escolar con sus limitaciones, que después a lo mejor el año próximo o en la medida que podamos, yo creo que van a poder seguir participando en, por ejemplo, visitas o en otros seminarios o en otras reuniones para ir ganando esa parte práctica que le faltó este año. Convengamos de que no es el mejor año, no fue hasta esta parte el mejor año, pero sí es lo mejor que nos pudo, que dentro de todo es lo mejor que podemos llegar a tener. Profe, una pregunta, ¿hasta qué fecha es del año que viene, supuestamente? ¿De qué cosa? Las clases que... Ni idea. No está definido ni determinado, no hay definición de fecha. Calculamos que no tenemos definición de acá a... Iba a ser en julio. Hola Santi, ¿cómo te va? Iba a ser en julio que empecemos, después agosto, pasó a septiembre, ahora dicen de fin de octubre, no sé. Yo estimo de que una vez antes de que termine el año nos tenemos que juntar en el aula, por lo menos a hacer algo, porque no hicimos absolutamente nada en todo el año. Así que bueno, yo como nosotros... No nos vimos, pero hicimos un montón de cosas. Sí, no nos vimos, pero por eso yo digo y estoy conforme con que el programa del sistema de gestión de todo el año lo llevamos al día. A mí no me quedan temas por ver. Los que faltan, sí, lógicamente, de acá a fin de año, pero vamos bien como si fuera una clase presencial. Eso es lo bueno. Puede haber de diferencia una o dos clases que a lo mejor un viernes no tuvimos o lo que fuera, pero me parece que vamos bastante bien. O sea, profe, que lo que usted pretende es tomarlo como una exposición oral, por así decirlo, individualmente por cada uno, de todo lo que vimos hasta ahora. Claro, de todo el año, de todo lo que vimos. Bien, sí. ¿Y tiene fecha para eso? No. Olvídate. Me parece buena la idea. Más o menos como los finales que hemos hecho años anteriores. Claro. El tema es que en vez de ser colectivo va a ser individual, frente a frente, cámara de por medio, pero la idea es, yo no quiero perder el año. Es yo más, creo que todas las materias deberían ser así, porque supone que terminamos de cursar en diciembre y que nos evalúen en marzo. Perdemos mucho tiempo en el medio. No es lo mismo terminar de cursar y aunque sea que nos tomen ahí en un examen. ¿Cómo, Elías? Que si ahora los chicos están rindiendo los finales, tranquilamente nosotros podríamos haber rendido parciales. Sí, no sé cómo es la directiva desde la educación para abajo. El tema es que yo
Los demás profes no sé, no hablo por los demás profes, yo hablo por lo que mi materia corresponde para darle valor a las horas que hemos estado. Vamos a rendir y vamos a hacer como si fuera un año atípico, pero lo más normal posible. ¿Se entiende? Entonces, tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que aprender, y les voy a tomar de la misma forma, les vuelvo a repetir, cámara de por medio, un examen que con todos los libros, con todos los apuntes arriba de la mesa, la pregunta que yo les hago me la tienen que responder si lo saben. Si se ponen a buscar en ese momento, y va a ser muy evidente, por más que tengan el libro ahí al costado. ¿Se entiende? Entonces, la mejor forma para mí es que estudien como si fuera un examen presencial. Para que lleguemos a que, si después a mí me dicen, che, no, mirá, lo tenés que poner la nota en marzo, perfecto, yo me guardo esa nota y la publicamos en marzo, pero la tenemos ahora. Es más, si no llegan a aprobar, que sería penoso, pueden llegar a tener una segunda oportunidad en marzo. Pero la idea es tener ahora la nota. ¿Se entiende? ¿Pero han dicho algo de marzo o es un estimativo que es usted porque no se sabe todavía? No, es un estimado que digo yo. Ah, bien. Es un estimado que digo yo por lo que se escucha, por lo que se habla, por lo que podemos llegar a interactuar con otros profes. Pero bueno, los demás no sé cómo será, ni sé cómo piensan. El tema es que eso es lo que yo voy a tratar de transmitirles a ustedes para que no decaigan, para que no se dejen estar y para que aprendamos, ¿sí? Para agregarle valor al año que fue atípico. Malo, atípico. No es atípico, bueno. Bueno, dentro de lo que es el programa del avance, nosotros teníamos que empezar con, ya vimos el tema de urbanización, ¿se acuerdan? El tema de avance, el crecimiento poblacional, los avances tecnológicos, la contaminación que genera la urbanización, cuando el tema de la revolución industrial, la primera, después la segunda revolución industrial, la aparición desde los plásticos, plaguicidas y un montón de tecnología que nos da un montón de beneficios, pero además también generan contaminación, generan no solamente contaminación por la generación, sino que contaminan porque consumimos recursos naturales no renovables. ¿Sí? Entonces, al tener toda esa combinación, algo que definió Marcelo Carranza, el tema de la sustentabilidad. Ya no se habla de calidad o de seguridad o de medio ambiente. Hoy lo que las empresas de punta, no todas indudablemente, lo que las empresas de punta están manejando son ser sustentables, es decir, cuidar el recurso, el consumo de energía, por ejemplo, para no contaminar y para no consumir más de lo que corresponde en un recurso que no lo vamos a recuperar, o de no contaminar las napas de agua con los efluentes que tiramos, o de no generar accidentes para que la gente que trabaja no sufra daños o enfermedades profesionales, o ser efectivo a la hora de hacer el balance general de la empresa. Entonces, todo eso está encerrado en un solo concepto que es sustentabilidad. Toda esa documentación que me mandó Marcelo Carranza, más 2 o 3 archivos que también me mandó Amalia, los voy a compartir en Evelia, para que todos tengan acceso. De ahí el que lo pueda usar, bien usar o conocer, bienvenido sea.
Entonces, con el tema de la sustentabilidad es lo que nosotros estamos trabajando o que las empresas están trabajando. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es el consumo del agua, el abastecimiento del agua. ¿Cómo hacemos? Imagínense ustedes, para el tema de las ciudades más pobladas del mundo. ¿Se acuerdan? Y yo les había dejado, vimos uno que era actualizado, donde había Japón, Tokio tenía más de 40 millones y había una que tenía más habitantes que Tokio. Imagínense ustedes darle agua potable a esa gente. Imagínense ustedes que agua potable es una cosa, pero el agua para los servicios, ¿cuánto consumen? Además de el agua potable, potabilizar el agua para ellos y el agua de los servicios, lo que se devuelve a la tierra como cloacas o residuos cloacales o líquidos, lo que después contaminan. ¿Sí? En esa sola situación del agua, ¿cuánto es lo que nosotros podemos influir en el cuidado del agua? En algún momento yo les comentaba el tema de contaminar las casas de familia, 1 litro de aceite quemado o que utilizamos para hacer papas fritas, pescado, milanesa, lo que sea. ¿Qué hacemos con ese litro de aceite? ¿Lo tiramos a la tierra, al basural o lo ponemos en un depósito para que después lo recuperemos? Si cada una de las casas, no hablo de familia, porque a lo mejor cada una de las viviendas tiran 1 litro cada 15 días, son 40.000 viviendas que son 40.000 litros que contaminamos la tierra. Eso es lo que hay que ver como exponencial y peligroso, no el que yo tiro. O una botella, imagínense ustedes, una botella de plástico que yo tiro, porque es una sola botella, pero somos 7 millones de habitantes en el mundo. ¿Cómo no se va a contaminar el agua, el río, el mar, el océano, de todos lados? ¿Sí? Entonces, esa conciencia ambiental es la que nosotros deberíamos ir superando, conociendo, aprendiendo para no contaminar. Total, uno dice, bueno, total, a mí me quedan ¿cuánto? 10 años de vida, 15 años de vida. ¿Y después qué? ¿Y nuestros hijos? Eso es el desarrollo sustentable, la definición de desarrollo sustentable. La definición de que tenemos que consumir hoy lo necesario para vivir sin comprometer futuras generaciones. Básicamente es eso, que es lo más difícil. Regar, lavar el auto, tirar agua porque sí. Acá hay agua, un montón de agua. Hablan de que la cuenca del Paraná es la cuenca subterránea más rica del mundo. Todo el agua que pasa por arriba, abajo también hay las napas de agua. ¿Sí? Entonces, es la del Amazonas y del Paraná, la cuenca de agua dulce más rica que hay en el mundo. No hay ríos acaudalados como los hay acá, en ninguna parte del mundo. Una parte puede ser, pero además están contaminados, porque pasan por ciudades y por otras situaciones. Entonces, el tema del agua es fundamental para que nosotros tengamos, ya queda poco tiempo, para que nosotros tengamos la posibilidad de tenerlo como una... Vamos a compartir un poquito, si puedo. No. ¿Vamos a hacer otra vuelta? Sí, ¿no? ¿Quieren? Sí, sí. Sí, porque hace mucho que no nos vemos.
Facundo, me tenés que hacer un backup de este disco extraíble que tengo. En cualquier momento me deja gamba. Estoy en la misma yo con el mío. No me diga. Tal cual. ¿Y se puede hacer algo de esto en un drive, en una nube? Sí, ¿no? Tengo mucha información. El tema es que si no pagás, tenés tope de espacio. ¿Eh? Si no le pagás a la nube para que te dé más espacio, tenés un tope. No te dejan guardar muchas cosas. Yo en el de Google tengo 15 GB nomás. Uy, 15. ¿Cómo? Ah, mira vos. Habría que averiguar. Ya voy a averiguar. Si tenés esa información, pásala, por favor. Claro. Claro. ¿Ven el dibujito? Bueno. Abastecimiento de agua. Vamos a hablar sobre los diferentes procesos del tratamiento del agua desde épocas remotas, desde épocas de cuando se transmitía casualmente el agua, enfermedades, no se daban cuenta, la gente se moría y no sabían por qué. Es porque el agua estaba infectada, no tenían tratamiento. Estamos hablando de 1800, por allá. Entonces, ahí dice, por el agua como el cólera, la fiebre tifoidea, generaban muertes, cualquier cantidad en el mundo, porque no había tratamiento para el agua. Después aparecieron, indudablemente, y siguen apareciendo, hasta el ozono de hoy. Hay un montón de procesos para la separación, la potabilización o algún tratamiento mínimo de acuerdo a lo que se consuma. Hay que tener en cuenta, para el tema del agua, un par de cosas nada más. ¿Sí? Hay que ver, ¿para qué lo voy a usar al agua? Para saber cuál es la fuente, tengo que seleccionar bien la fuente. Hay diferentes napas que tienen diferentes calidades de agua. Entonces, por ahí a lo mejor, si yo necesito, por ejemplo, imagínense Arcor, que necesita una excelente calidad de agua para hacer los productos, indudablemente va a perforar 2 o 3 capas más abajo para que sea más pura el agua. Si yo simplemente necesito agua para lavar camiones, voy a sacar de cualquier lado que tenga condición de agua mínima. El tema es que, imagínense ustedes también, por ejemplo, Romer, la fábrica el laboratorio que hace medicamentos. No puede tener una calidad de agua de cuarta. Tiene su propia bomba, su propio pozo de agua y está como a 500 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque tiene que tener agua casi pura. Entonces, la selección de la fuente de agua es fundamental para saber casualmente cuál va a ser el trabajo, o no el trabajo, para qué lo voy a utilizar al agua esa, para protegerla, qué método, si está más contaminada, indudablemente tengo que poner un método de potabilización mucho más complejo, mucho más complicado, mucho más mejorado, y además, después de utilizar esa agua, ¿cómo voy a devolver esa cantidad de agua al medio ambiente, a la tierra, o al río, o a donde sea? Entonces, ese ciclo de agua es lo que yo necesito saber, de acuerdo al proceso o a la utilización, cuál va a ser la selección, el tratamiento y cómo lo voy a devolver para que no contamine al piso, al suelo, a la tierra, al río, donde sea, de acuerdo a la ubicación. Entonces, esas 4 son las situaciones que van a definir cuál va a ser la planta de tratamiento de agua que yo voy a utilizar. ¿Sí? Hay algunas partes del mundo donde se utilizan 2 sistemas de agua, uno potable y uno de servicios. Acá en Argentina, en Río Tercero y en cualquier lugar,
tenemos el mismo sistema potable para tirar la cadena del depósito de agua del mingitorio, del inodoro. Entonces, estamos utilizando tratamientos de agua para potabilizar que después la tiramos, ¿sí? Entonces, hay lugares donde no tienen esa posibilidad. Hay lugares en Europa, por ejemplo, que hacen un tratamiento de agua para potabilizar. Y hay un agua de servicio, por ejemplo, y todo el mundo sabe que los franceses tienen un sistema de agua de que se pueden bañar con suerte una vez por día y gastando determinada cantidad de agua. Es carísimo el agua en Francia, recontra caro, es como el petróleo acá. Por eso los perfumes. Por eso los perfumes, eso ya es histórico, de los años 15, cuando no había baños, las mujeres iban a cualquier lugar con los tutú, con las polleras grandes y hacían su necesidad en cualquier lado. Por eso los palacios eran tan grandes, el parque era tan grande, porque cualquiera iba y hacía cualquier lado. Entonces, como no tenían agua para higienizarse, invertían en hacer perfumes muy fuertes, casualmente para tapar todos los demás olores. Y eso es real, eso es real. Hay anécdotas que son bastante complicadas. Entonces, el tema del cuidado del agua, que también habla ahí, por ejemplo, del tema de los plaguicidas, fertilizantes, cómo contaminan cuando nosotros no tenemos un buen tratamiento y se vuelca al río. Yo aplico plaguicida, fertilizante o lo que fuera, y no es una manera adecuada para la tierra, se lava la tierra y va al río, o a un cauce de agua natural. Por eso también es que es importante a la hora de la contaminación del agua lo que podemos hacer. Los vertederos, que así se llaman, en los lugares donde tenemos basura, residuos, como algo que está en un basural puede llegar a contaminar la napa de agua y de ahí aguas abajo a lugares donde después poblaciones toman el agua para eso. ¿Quieren que cortemos ahora, que falta un poquito, y después seguimos con las plantas de tratamiento de frente? ¿Hacemos otra vuelta? ¿Sí? Dale. Bárbaro. Ya les mando, ya nomás, de agua que se desaprovechan, porque vos, para que si no lo tenés, lo tirás al patio o al desagüe y se va, y es agua tratada. Para los varones o para las mujeres también, cuando utilizamos agua para lavar los platos, para afeitarnos, para bañarnos, dejamos el calefón para que se caliente, la lluvia abierta y tiramos agua tratada que invertimos encima para calentarla por el calefón, por gas eléctrico, lo que sea, pero lo dejamos que se vaya. Y un poco contaminada que van a las cloacas y después la cooperativa tiene que hacer un tratamiento para descontaminar. Es decir, no tenemos, si no lo vemos desde esa forma, no tenemos una conciencia real del cuidado del agua. Uno se imagina que, bueno, lavo el auto y utilizo un poquito más o un poquito menos de agua. Ese no es el problema, porque lo lavamos cada 10 días, cada 15 días. El problema es lo que hacemos a diario. Cuando nos cepillamos los dientes y dejamos la canilla abierta, por ejemplo. No sé si todos lo hacen, pero me voy a lavar los dientes, dejo la canilla abierta, me lavo los dientes y sigue charreando agua. Y me lavo a lo mejor en el día 2 o 3 veces. Y toda esa cantidad de agua que dejo es agua tratada, que costó potabilizarla y que después va al efluente líquido, que después hay que gastar plata para tratar el agua esa. Cuando nos bañamos, cuando me cepillo el agua, cuando lavamos los platos, cuando lavamos el auto, lo que sea. Si cada uno tuviera un poco de conciencia en esta situación, haríamos un clic para no generar inconvenientes a futuras generaciones, lo que es desarrollo sustentable. ¿Se entiende más o menos?
pónganse la mano en el corazón, sincérense ustedes mismos y díganme si cuidan el agua como deberíamos cuidarla. No hace falta buscar culpables, simplemente decir, puta, me doy cuenta o no, o si lo cuido o no lo cuido. ¿Qué dicen? Yo sí, por lo menos. Bien. Yo lo Porque- intento bastante, a veces se me pasa, pero Siempre en mi casa nos dijeron cada vez que se lavan los dientes, abrir la canilla, cerrarla cuando no está. Todas esas cosas. Entonces, estamos acostumbrados. Bueno, ¿está bien? ¿Está bien? la única cosa que todavía no pude solucionar yo es el tema del agua que se va de la ducha hasta que llega caliente. Eso es algo que todavía no pude solucionar, de cómo hacer para no perderlo. Y ponerlo en un balde, después lo tirar en la cadena, en el inodoro cuando lo necesite. Sí, yo decía, pero ahí para tirarla al inodoro estás perdiéndola igual. Yo decía para volverla al tanque. Sí, eso son situaciones que... Pero por lo menos, si vos visualizás algo de todo eso, por ahí a lo mejor le encontrás la vuelta a algunas cosas. Plantas, regar, limpiar, lavar, lo pones en un balde, ponete un tacho de 200 litros en vez de 20 y lo vas tirando ahí para después, qué sé yo, lavar los vidrios de la casa, o con eso, con los baldes, lavar el auto, no sé. ¿Quién más? ¿Sí? Claro, en el campo se usaba que después de la ropa, de lavar la ropa, iba una sangría y ahí crecían las calas y algunas otras cosas, pero estaba completamente, era un humedal permanente y después se filtraba y se utilizaba en algo por lo menos. Paulita, ¿vos qué haces con el agua? ¿Haces alguna acción como para cuidar el agua? No, yo lo que sí, sí la trato de cuidar siempre, cuando me lavo los dientes o cuando lavo los platos. Cuando me baño, no, por ejemplo, es como que queda un rato que sale y sale. Uh-huh. Pero bueno, sí, a veces trato. También le digo siempre a mi hermano, porque él se lava los dientes con la canilla abierta los 3 minutos, y a él sí le digo que la cierre, por ejemplo. Está bien, son pequeñas acciones que si uno tiene, si todos tuviéramos en cuenta estas situaciones que son sencillas, no hace falta saber o conocer o trabajar en la central nuclear para darnos cuenta que lo tenemos que utilizar y bien utilizar, ese es el tema. Entonces, todas esas situaciones son un cúmulo de buenas acciones para cuidar. Me llegó el refuerzo. Mira. Salud. Se me estaba secando la boca ya, la garganta. Entonces, Flavio, escucha. Fabio, ¿vos en el trabajo haces algo o en tu casa para cuidarlo? ¿Tenés el volumen bajo o no? ¿Ahora? ¿Se escucha? Ahora sí. No, que decía que en el laburo es casi imposible. Yo me han mandado reiteradas veces a lo que es el sector de lavado y me da apuro ajeno ver la cantidad de litros de agua que se desperdician para lavar las piezas. Por el hecho que tenés que enjuagarla, tirarle los líquidos, enjuagarla de vuelta y cuando te pones ves son muchísimos litros de agua por día. Imagínate que son 8 horas que está funcionando el hidro tirando agua como loco. Sí. Pero bueno. Bueno, No, pero eso por ahí desde la parte industrial, a lo mejor la empresa, el responsable, el que sea, no vamos a poner a dar nombres, simplemente que la firma no tuvo todavía la conciencia de identificar
estos consumos para darse cuenta de que está gastando plata, porque en definitiva está gastando plata. Consume y sin darle un uso efectivo la está tirando y contamina. Entonces, a lo mejor en ese circuito habría que proponer hacer algo o hablar con alguien como para decir, pucha, che, a ver, identifiquemos esto como un aspecto ambiental, que es lo que vamos a ver próximamente, como un aspecto ambiental que genera un impacto negativo y que podemos corregirlo. Claro. ¿Con quién hay que hablar? Déjame que yo voy a hablar con alguien y se lo propongo por lo menos. No te da bola ninguno, así que es muy complicado hablar con alguien ahí adentro. Sí, profe, en casos como... Sí, el tema es que lo necesitas al lavado, pero hay un montón de, a lo mejor con más presión, con la burbuja más finita, a lo mejor podés recuperar, a lo mejor podés utilizar una explosión o un producto que lo afloje y no necesite tanta cantidad de agua. Hay un montón de otras alternativas como para ver el consumo final. Mientras que nosotros no midamos cuál es ese consumo, no van a tener idea de qué es lo que estamos afectando. Ese es el tema. Cuando pasa en la vida pasa también, cuando vos no reconoces de que hay un problema, un error o algo que estás haciendo mal, es difícil cambiarlo, porque lo tomo como normal y a lo mejor estoy haciendo algo que está mal realmente. Cuando yo reconozco los errores, tengo la posibilidad de cambiarlo. Cuando la empresa no identifica ese aspecto ambiental del consumo de agua como un impacto que puede generar algo negativo, indudablemente no lo van a hacer porque no lo tienen en cuenta. Para ellos es algo normal. Lo mismo que el orden y la limpieza. Lo mismo que un montón de situaciones que si nosotros no reconocemos o no observamos de que no es lo adecuado o que está mal, no lo vamos a cambiar. Ese es el punto. Mientras que la empresa no reconozca de que hay un consumo excesivo o que a lo mejor es alto y no hay manera de bajarlo, pero tiene un estudio hecho y reconoce de que eso es lo mejor que puede hacer, está bien. No se puede hacer otra cosa. ¿Me entendés? Pero el tema es reconocerlo y ver si se puede mejorar alguna situación. Seguimos con el consumo de agua. Vamos a ver lo que es el tratamiento. Para lo que es el tratamiento de agua, nosotros tenemos que tener en cuenta desde la parte primaria estas situaciones. Estas son las principales operaciones que intervienen para el tratamiento de agua. En cualquier lugar donde yo extraigo agua del pozo o de napas superficiales o de un río, lo primero que tengo que hacer es un tamizado. ¿Un tamizado para qué? Para sacarlo más grueso. Para sacarlo más grueso. Si viene desde un embalse, desde un río, desde algún lecho y quiero potabilizar, lo primero que tengo que hacer es un tamizado grueso de sacar troncos, de sacar cosas grandes, de sacar lo que con un enrejado, todo lo que no debería pasar al lecho del tratamiento. Una vez que ya tengo esa agua, tengo que filtrarla, tengo que hacer una filtración un poco más fina. Hay diferentes técnicas y sustancias que ayudan a hacer esto. Después de eso hay que hacer un tratamiento físico-químico. Después de la filtración, después que lo filtro, se sedimentan las partículas más pesadas y después tengo que hacer un tratamiento físico-químico. ¿Quién tiene pileta en su casa? En verano. Yo, ¿En verano? No, yo tengo. Bien. ¿Y qué haces en verano cuando se ensucia? ¿Cómo qué? ¿Qué haces en verano cuando se ensucia la pileta? Tratamos de que no se ensucie del todo, sino que todos los días le vas haciendo, no todos los días, cada 3 o 4 días le haces un retrolavado, que se filtre el agua y
que vuelva el agua a la pileta. Bien, un retrolavado y recuperás esa agua, no la tirás. No, y se le quita Pasa por un filtro, digamos. O sea. Claro, se filtra y recupera el agua. Bien, y para que ese filtro sea efectivo, ¿le echás algún producto? No, nosotros por el momento al filtro no lo hemos cambiado, creo que cada 5 años se cambia, algo así, tengo entendido. No, o sea, el agua tiene que tener la pastilla de cloro y eso. Tiene que tener la pastilla de cloro y eso. Claro, la boya. Salvo cuando a veces le agarra, a veces le sabe atacar, a veces sabe está baja de cloro, le tenés que medir el pH y todas esas cosas. Bueno, ahí sí le tenés que pasar a tirar unos productos. Esos productos son productos que hacen un tratamiento físico-químico de coagulación y floculación. Se coagula y se flocula. Sí. Esto estamos hablando de la pileta, pero, por ejemplo, le estamos agregando cloro, cuando en realidad para el agua potable, esta piletero viejo no haría. Sí, se ve que conoce el tema. Entonces, todas estas situaciones son para potabilizar el agua. Por eso les decía, de acuerdo al nivel de pureza del agua que nosotros estamos extrayendo, es lo que vamos después a utilizar en la producción y después lo que vamos a utilizar o que se va a tirar y puede llegar a contaminar las napas. El tema del tratamiento empieza... Profe, en ese sentido, yo veo con el tema de las piletas, una vez vino un chico a limpiarla acá, porque se nos había roto la bomba, algo así creo que era, y directamente ellos vienen con la bomba sin el filtro. Vienen, te la limpian y toda el agua que se tira directamente la tiran. Ponele, te sacan una buena cantidad de agua de la pileta y no la recuperás. Bueno, eso es lo que... Cuando con un filtro la podés recuperar. Claro, ese es el tema. Te lo chupa y te lo tira. Chao, hasta luego. Tira directamente. Bueno, Sí. por eso es lo que deberíamos tratar de evitar para no utilizar agua. Si tuviera el filtro, la recuperas. Sí. El tema es que la separación de las sustancias, hay varios sistemas. Nosotros vamos a hablar de uno en particular, o de dos, uno abierto y otro cerrado, pero básicamente es lo mismo. Estas sustancias que nosotros utilizamos en los filtros orgánicos, sustancias particuladas, vieron y han visto alguna vez algún filtro que tiene piedras y después lecho y después arena. Bueno, en esa superficie, por eso es que el río en algún momento está transparente el agua porque se va filtrando, porque tiene ese componente, piedra gruesa, más fina, después arena fina, y eso se va decantando y va purificando el agua. Cuando nosotros estamos hablando de un torrente de agua que circula, porque eso es también el tema de las cañerías, si son abiertas, si son cerradas, si son con presión. Acá, ya en Río Tercero, por ejemplo, tenemos bombas para que transporten el agua a presión, entonces no podemos tener espacios abiertos, pero hay algunos lugares donde tenemos espacios abiertos. ¿Alguien conoce petroquímica? Hay en petroquímica o también en Atanor, hay un sector que se llama sector de servicios, donde es una planta que le otorga todos los servicios necesarios a la producción, como por ejemplo energía, agua potable, vapor, agua caliente, agua desmineralizada en algún momento. Entonces hay una planta de tratamiento de efluentes. A eso vamos a hacer foco, como en este caso, que son plantas de un caudal muy alto y tienen productos para el tratamiento del agua, que van a hacer mucho más fácil toda esta situación. Tienen resina, aniónicas y catiónicas o de lecho mixto, que algunas le sacan diferentes minerales o sustancias,
que después se tamizan y se clorifican, se le pone cloro y hacen agua potable para la producción, o agua industrial, sin el cloro que la potabiliza. O sea que hay dos tratamientos en las grandes industrias, como son estos dos casos, por ejemplo. El tema es que, fíjense ustedes, esto tenemos acá un filtro grande que ya impide que algunas partículas grandes no entren a las bombas o no sean parte, por más que el agua no sea buena. Después, casualmente, hay que potabilizarla con todo este tratamiento que hay que hacer. Hay que filtrarla, hay que colocarle unos tamiz. ¿El tamiz qué es esto? Acá tenemos una reja, un enrejado, un tamizado. Es lo primero que tenemos que hacer para evitar que toda la sustancia o la materia particulada grande llegue al lugar donde lo vamos a tratarlo. Todos los sólidos más grandes, para que no tapen las cañerías y que no rompan las bombas. Luego de que nosotros tenemos esa cantidad de agua que ya viene tamizada, tenemos que sedimentar. Esa sedimentación, ¿sí? Es una cuestión de que por acá ingresa agua, el material pesado va cayendo y a raíz de un tiempo mínimo de pasaje, como en la ventilación, ¿se acuerdan? Cuando tenemos un conducto determinado, un diámetro, y de repente tenemos ese volumen mucho más grande, todas las partículas pierden velocidad, y el peso las obliga a caer. Entonces, acá es donde se hace la sedimentación y después va cayendo el sólido y queda el agua bastante más limpia de la gran mayoría de las partículas finas. Ese particulado es lo que se llama sedimentación. ¿Alguna vez agarraron agua con barro, jueguen un rato o en el río y dejan el agua quieta y después van a ver que se sedimenta por el solo hecho del peso propio de las partículas en el fondo del agua, ese asentamiento por gravedad, quedan las partículas abajo y arriba queda cristalina el agua. Toda esa sedimentación va hacia abajo. Eso se llama casualmente el tratamiento de sedimentación. Acá hay un ejemplo, mira. Un material que está contaminado con lo que fuera, lo dejamos un tiempito. De hecho, hay un ensayo químico que se le hace al agua potable que tiene que ver con la turbidez, es decir, cuánto tiempo demora en quedarse cristalina el agua. Si en muy pocos minutos o segundos, no sé cuánto es el tiempo, en muy poco tiempo queda completamente cristalina, es de mejor calidad. Cuando pasan más de 15 minutos y no se vio absolutamente ninguna sedimentación, es porque es muy turbia esa agua. Después recordemos, el tamizado para los sólidos más grandes, después el sedimentación, cuando las partículas caen por su propio peso, y después tienes este tratamiento de coagulación y floculación. Este es un tratamiento físico-químico, donde ya las partículas muy chiquititas, se aglomeran, se hacen como coágulos, o floculan, que se compactan de acuerdo a su carga iónica, positiva o negativa. Por eso una cuestión físico-química, que se van aglomerando. Para los que no tienen un filtro como la pileta de Efraín y tienen la otra bomba, lo que se hace normalmente es ponerle un floculante o un precipitante, también se llama en las piletas. Entonces todo el material iónico que no se ve se cae al fondo, se aglomera y se forman como unas copas de algodón, como si fuera una situación
de nieve muy livianita que queda en el fondo. Entonces después cuando uno pasa con el limpiafondo, ya las extrae directamente de mediante esa situación. Pasa por un filtro y se puede recuperar o no, pero esa es otra historia. Estos sólidos en suspensión, como dice acá, son partículas coloidales y sustancias disueltas. Son muy, muy chiquititas. Miren lo que es una micra o menos de varios nanómetros. No se perciben a simple vista. Por eso es que necesitamos una sustancia físico-química para esta situación. Acá donde detalla lo que es la coagulación. Más de lo mismo que lo que yo les estoy comentando. Coagulación, floculación. Y después que nosotros tenemos esa extracción de todas las partículas muy chiquititas que tienen una micra o varios nanómetros, es lo que nosotros tenemos que extraer al agua para que no quede ningún tipo de impureza. En la potabilización, no estamos hablando de la pileta, estamos hablando para la potabilización. Y después tenemos que volver al tema del filtrado, pero ya en otro tipo de material de filtrado. Ya tenemos la tela donde se filtra, ya es prácticamente de micras y nanómetros, para que no pase absolutamente nada con esta situación. Esto es un filtro de sedimentación. Tenemos un ingreso de agua y después vamos a tener diferentes sustratos. Esto está todo bajo presión, no es abierto, y ahí es donde podemos llegar a tener mejor velocidad o mayor caudal, porque siendo a presión lo obligamos a pasar por ahí. Si eso fuera en un lecho natural, como hay algunos filtros, donde pasa el agua y se va decantando, depositando, tiene una velocidad muy baja, muy, muy baja, que va a quedar filtrada igual, pero vamos a utilizar mucho más tiempo. Imagínense ustedes, en la cooperativa eléctrica de acá, el tiempo que necesitaríamos para filtrar el agua que consume Río Tercero. Sería muy eterno, consumimos más de lo que pueden sedimentar o filtrar a esos filtros abiertos. Cuando tenemos estos filtros que son cerrados, es mucho más rápido y el caudal indudablemente es mayor. Acá tenemos el filtro de arena, tiene una velocidad de 3-4 litros por minuto por metro cuadrado de la superficie esa. 3-4 litros por minuto es muy bajo, prácticamente imposible para el consumo que tenemos, por ejemplo, en la ciudad. Si tenemos en una casa en el medio del campo y queremos potabilizar agua, lo podemos hacer. Un tanque australiano o una cosa así, ponemos filtros, lecho mixto, arena, después piedra un poco más gruesa y piedra más grande. Entonces dejamos el agua y se va filtrando. Lo recolectamos abajo y es agua filtrada, indudablemente, y va a estar lo más potable posible. Un filtro de arena lento es de 3-4 litros por minuto. Y este filtro, miren ustedes, de arena rápido, que son los que yo les digo que están bajo presión, de 80 la velocidad a 160 litros por minuto por metro cuadrado. Eso es lo que utilizan las grandes ciudades, como Río Tercero o más grandes, las plantas potabilizadoras, para casualmente potabilizar el agua. Entonces tenemos lo primero, el tamizado, lo más grueso, filtrado, filtros de arena y que tengan muchísima más velocidad. Y junto con todo eso también va a ser más rápido el tema de la sedimentación. No vamos a poder tener 40 días el volumen de un equipo para filtrar. Tenemos que tener más caudal. Se hace la sedimentación, se vuelve a retirar el agua para después hacer
Este es un filtro a presión. Además, le metemos más presión todavía. Son cerrados porque además son las cañerías por donde se transporta el agua en toda la ciudad. Para llegar desde el tanque o desde los pozos a este barrio donde vivo yo, hace falta mucha presión. Lo mismo que para cualquier barrio. Imagínense ustedes lo que es potabilizar el agua para Tokio, para Buenos Aires, para Sao Paulo, para las grandes industrias. Lo que necesitan la planta de tratamiento de efluente, planta de tratamiento de agua, la potabilización del agua, son gigantescas, volúmenes increíbles, que tenemos que potabilizar, gastar plata, invertir tiempo para potabilizar agua, que si después no es efectiva, tenemos las complicaciones de las enfermedades porque el agua no es potable. Después de que tenemos el tamizado, sedimentación, floculación o coagulación, tenemos lo que es la desinfección por completo a través de la cloración. ¿Por qué el cloro? Porque es lo más barato y es lo más efectivo. Hay una cloración que es de ozono, que es muy buena pero es muy cara y se potabiliza en el lugar del envasado o el consumo. No se transmite, por ejemplo, como las cloraminas o los cloros, a través de las cañerías. Entonces, eso lo hace muy costoso al tratamiento de la desinfección a través de ozono. También podemos tener luz ultravioleta o alta temperatura. Cuando pasa la cañería, dejamos una cañería de vidrio y ahí ponemos una luz ultravioleta. Y sí, es efectivo, pero ocupa mucho más tiempo, entonces no se puede controlar del todo. Cuando yo hago una desinfección del agua con cloro, lo que puedo hacer para controlar si es efectivo o no es controlar, y en los ensayos de agua potable, los laboratorios, miden cuál es la cantidad, la concentración de cloro libre. Es decir, hay dos demandas, DBO y DQO, es decir, cuál es la cantidad de cloro que yo utilizo para eliminar todas las materias orgánicas del agua potable, y cuál es la demanda bioquímica para dejar el agua completamente potable. Es lo que el cloro residual, si yo le pongo 10 gramos, por ejemplo, por litro, y me quedan 2 gramos, está dentro de los valores y garantizo de que el agua es potable. Hay valores que están establecidos en la Ley de Seguridad y Higiene, el decreto reglamentario, los valores en el capítulo de agua potable. O sea que nosotros estamos directamente vinculados con esa situación. Sí, se está cortando porque queda apenas un minuto. No sé si están o no, si se fueron, la verdad que no sé. El tema es que ¿quieren que hagamos otra vuelta más o lo seguimos el viernes próximo con la potabilización del agua? Como quieran. Como ustedes quieran. Este material yo se los dejo, hacemos así, este material yo se los dejo en Evelia, por favor que lo lean, lo levanten y por lo menos van a tener un poco más de temas para hablar, porque me canso de hablar solo yo. ¿Qué les parece? Bueno, profe. ¿Sí? Sí. Perfecto. Se ve más interesante esta parte del año que la primera, profe. Y calidad es, ¿viste? Sí. Calidad es muy abstracta. Es muy abstracta. Mucho más interesante ahora. Bueno, me alegro entonces. Sí, es más gráfico. Chicos, ya se corta. Gracias, buen fin de semana, feliz Día del Estudiante. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes próximo. Yo ya me profe, cargo. Feliz Día del Profe, atrasado. Gracias. Le voy a cargar todo esto en Evelia ahora para el que quiera.
Chao.